Bien, Adela, vamos a empezar con la clase de hoy. Ya en la anterior clase habíamos estado implementando lo del árbol MVIA de búsqueda. Hemos hecho algunos métodos. Creo que uno de los últimos que hicimos fue el de buscar. Nos faltaban los dos que son más trabajosos, que es el insertar y eliminar. Y ver cómo hacemos para implementar alguno de estos. Por ejemplo, el del size, igual como hicimos en el árbol binario de búsqueda. Pueden usar cualquiera de los recorridos que habíamos visto. Ya tenemos implementados, si no me equivoco, 3. Faltaba uno que ustedes tenían que hacer. ¿Ya? Entonces, en este caso, el objetivo es contar los nodos diferentes de vacío. O sea, de la raíz para abajo, todo el que no sea vacío se cuenta. ¿Ya? Si nos damos cuenta, en este recorrido no interesan tanto las llaves, lo que interesan son los nodos. ¿Ya? En la altura, lo que interesa saber es qué tan profundo está el nodo de más bajo nivel respecto a la raíz, tomando en cuenta que la raíz está en un nivel 1 y su altura, perdón, un nivel 0 y su altura es 1. ¿Ya? Entonces vamos a ver de implementar una parte del insertar bajo la misma idea con la que trabajamos en el árbol. Perdón, en la explicación de cómo trabajaba en árbol MVIAS. Si se recuerdan, en el árbol binario ya teníamos algunas validaciones, entonces solo vamos a mantener, ¿ya?, esta parte de acá. ¿Ya? ¿Está bien? Eso no tiene por qué variar. ¿Ya? Otra cosa que no debería variar es lo mismo. Si el árbol está vacío, ya habíamos visto cómo era, ¿se recuerdan? Si el árbol estaba vacío, creábamos un nuevo nodo y se lo asignábamos a la raíz, nada más que en este caso es un nodo MVS. Por eso es que nos hemos tomado un tiempo bastante holgado en el sentido de poder tener una mejor idea de cómo trabajan los árboles con el árbol binario de búsqueda. Porque muchas cosas que se hacen en el árbol MVS son básicamente variantes de lo que se hizo en el árbol binario, con el único detalle que debemos tomar en cuenta, que ya no tenemos el concepto de izquierdo y derecho, y que debemos entender o recordar que en cada nodo del árbol hay n-1 datos posiblemente no vacíos, posiblemente pues, hay más de un dato vacío, ¿ya? Y hay n posibles hijos no vacíos. ¿Ya? Lo único que puede faltar totalmente en un nodo cualquiera de un árbol MVIAS, al igual que en un binario, son los hijos, porque en ese caso es una hoja. Lo que no puede existir en el árbol es un nodo que no tenga datos. ¿Ya? Y si un nodo, recuerden, si un nodo tiene datos vacíos, no va a tener hijos en este árbol. En el siguiente árbol vamos a ver que es un poco diferente, que es un árbol MVIAS, pero por la forma de trabajar para mantenerse balanceado, entonces hace algunos ajustes. ¿Ya? Entonces, si se recuerdan, esto lo hemos hecho iterativo, navegamos, empezando por la raíz, navegamos por alguna rama del árbol buscando a ver si es que ya estaba esa clave que queremos insertar con su valor, y si no estaba, pues lo insertamos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer más o menos la misma idea, vamos a ir navegando en un nodo. Y para no tocar el nodo raíz, porque si usamos el nodo raíz para ir bajando, lo perdemos el original, ¿no es cierto? Como siempre, vamos a utilizar un nodo auxiliar que va a empezar por el nodo raíz y de ahí para abajo. Y vamos a iterar en ese nodo mientras no sea vacío, con la diferencia que va a ser un nodo MVS. Entonces, hagamos eso. Si tienen alguna consulta, por favor, no duden en hacerlo, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la raíz.
Y teníamos el bucle en el otro lado, pero esta vez lo vamos a hacer con un nodo MVías. Si es vacío ese nodo, si no es vacío ese nodo MVías, que es el nodo actual, entonces procedemos, ¿ya? En caso de que sea vacío, quiere decir que hemos terminado por dos detalles. Dentro del bucle nos vamos a encargar de hacer lo necesario para poder insertar el nodo, ¿ya? Fuera del bucle quiere decir que ya no lo hemos hecho. ¿Y verán qué pasa si la raíz es vacía? No se olviden que aquí arriba ya hemos controlado que si la raíz es vacía o el árbol es vacío, ¿ves? Porque su raíz es vacía, entonces creamos un nuevo nodo con la clave y el valor a insertar y le decimos que ese nuevo nodo sea del orden n. En este caso lo estamos manejando con nuestra variable orden, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para no hacerlo todo acá y no sea muy largo este método? Yo normalmente, por ejemplo, les hago ubicar o crear un método que les permita determinar la posición de una clave. Y ustedes dirán, ¿por qué no hace un index of o un contain o algo por el estilo? Lamentablemente esos métodos de las listas utilizan el método equal, si no tenemos garantizado que lo hemos sobrescrito como querramos en la clase que usemos o que usen los usuarios en nuestra clase. Segundo, no tenemos acceso a la lista directamente, tenemos que hacer uso de los métodos que están en el nodo de medidas, que son, por ejemplo, getIf de la posición i y demás. O sea que acceso directo a la lista no tenemos de datos, de claves, de valores ni de hijos. Entonces tenemos que arreglárnoslas con lo que tenemos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, permítame esquematizarlo para que quede claro. ¿Se ve la pizarra? ¿Se ve la pizarra? Sí, ingeniero. Ingeniero. Si no se me escucha, me avisan, por favor. Ya tras que sienten que no se me escucha, a veces me alejo mucho de donde está el micrófono y no se me escucha, ¿ya? Entonces, no se olviden que cuando insertemos en un árbol, supongan que este es su árbol, ¿ya? ¿De qué orden es este árbol? ¿Mm? Orden 4. De orden 4, perfecto. Muy bien. Es de orden 4. Y hemos dicho que por simpleza lo vamos a dibujar así. Vamos a dibujar las claves. Tiene que ir 211. Fíjense que acá, por ejemplo, no importa qué quieran hacer, ¿ya? Ustedes deben determinar, eh, por ejemplo, lo siguiente. Dibujarlo un poco mejor.
Primero que vamos a determinar, jóvenes, es, necesitamos saber si una clave, por ejemplo, pónganle 200. Si esa clave está en un nodo en particular. En este caso, nosotros sabemos que aquí es mi raíz, y yo voy a empezar por ahí. Entonces, si yo voy a empezar por ahí, yo debo saber si esa clave está ahí. Tengo dos opciones de implementar una función que me devuelva falso o verdadero, ¿ya? O una función que me devuelva una posición. Si está ahí, ¿no es cierto? Quiere decir que no debo insertar, ¿no es cierto? Si ya está. Si no está, quiere decir que sí debo insertar, ¿ya? Posiblemente. Entonces, cada vez que yo vaya por un nodo en particular, lo primero que vamos a hacer es determinar una de estas dos cosas. O esto o esto. Entonces, cualquiera de las dos posiciones es válida. O cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, tal vez lo que podemos hacer, por si lo necesitamos alguna vez, es implementarnos un método que nos permita retornar a una posición. De tal manera que si está en el nodo actual, podría ser este o podría ser este de acá, ¿cierto? O este de acá, nos devuelva una posición. Si está en el nodo, que nos devuelva una posición entre 0 y el orden -2. Y si no está, tenemos, ¿no es cierto?, una variable o una constante que la llamamos posición no válida, ¿se acuerdan? O algo por el estilo. Posición no válida. Entonces vamos a trabajar bajo esta idea. Si nos devuelve una posición válida, en este rango, cuando estamos mirando un nodo, quiere decir que no debemos insertar, ¿no es cierto? Lo único que vamos a hacer es actualizar su clave. Si ya está, no insertamos, ¿cierto? Lo que sí vamos a hacer, actualizar, claro. ¿Está claro? En caso de que no esté, vamos a hacer con otro, ¿ya?, en un nodo, no es garantía que no esté en el árbol, puede estar más abajo si hay más nodos, ¿ya? Entonces no se olviden que en estos árboles la inserción busca una hoja donde meter el dato. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que quieren insertar el dato 240 y empezamos por acá, aquí nos va a devolver posición no válida. Entonces, si estamos en una posición no válida, lo siguiente que deberemos preguntar es si este de acá, es el primer paso, ¿no? Segundo paso, si ese nodo, si el nodo actual es hoja. Entonces, ¿por qué? Porque si la posición que me retornó para esta clave es no válida con este nodo en ese momento y es hoja, entonces en teoría le tocaría ingresar ahí, en teoría. Pero aquí, si es hoja, además tendríamos que, como paso 2.1 si quieren, borrar esto que es muy feo, como 2.1, hay que ver si hay espacio. Si hay espacio, entonces metemos la clave en ese nodo. Y en orden, ¿sí, no? En orden. En el orden correcto. Por el contrario, si no es hoja, si el nodo actual, que es el nodo que estamos procesando en cada paso, en cada iteración, no es hoja, debemos determinar por dónde bajamos. ¿Sí o no?
¿Por qué? Porque al no ser hoja no va a quedarse ahí. Y primero, le devolvió una posición inválida. O sea que no está en ese nodo actual. Segundo, si no es hoja, quiere decir que no puede entrar ahí. Entonces hay que buscar más abajo donde pueda entrar. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos para ver? Entonces, buscamos. ¿Por dónde va? Y esa posición por dónde bajar va a ser nuestro nuevo nodo actual. En este caso, como paso, en el paso 3.1, ¿qué nos va a retornar? En el primer nodo nos va a retornar el valor 2. Entonces, vamos a cambiar de nodo actual, ya no va a ser la raíz. Nuestro nodo actual ahora va a ser este. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Es hoja? Sí. ¿Hay espacio? Sí. Entonces lo insertamos en ese. Pero antes que eso, fíjense, había que hacer este paso inicial. Cuando cambiamos de nodo actual, preguntamos si, o buscamos la posición de la clave que queremos insertar. Si nos devuelve una posición inválida, quiere decir que no está en ese nodo. Entonces vamos al segundo paso. ¿Es hoja? Sí. ¿Hay espacio? Sí, insertar. Y siempre vamos a hacer lo mismo. Entonces, paso 1, buscamos la clave en el nodo. Si nos devuelve una posición inválida, quiere decir que no está. Siguiente paso, ¿es hoja? Si es hoja, ¿hay espacio? Si hay espacio, lo insertamos. Vamos por la otra situación. No está el nodo, no está en ese nodo la clave. Nos va a devolver una posición inválida de todas maneras. Como no va a ser hoja, vamos a tener que bajar, porque sí o sí sabemos que no hay. ¿Está claro cómo lo vamos a hacer? ¿Sí o no? ¿Me está escuchando? Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, plasmemos en código parte de esto. ¿Ya? No se olviden. También compartir la pantalla. Entonces, ustedes van a tener que implementarse, o vamos a tener que implementar. Les voy a ayudar con uno de ellos, vamos a ver con cuál. Lo voy a llamar posición de clave a insertar. Como les digo, sé que a muchos no les gustan mis nombres tan largos, pero a mí me ayudan mucho. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Vamos a implementar un método que me retornar, lo vamos a llamar obtener posición de clave. ¿Cuál clave? ¿Y dónde? ¿Cierto? Como el nodo actual puede variar cada vez, se lo pasamos. No va a ser la raíz todo el tiempo, puede ser cualquiera. Y le vamos a pasar la clave a insertar. Entonces, esa hay que implementar. Si esa posición de clave a insertar es igual a posición no válida, así que lo vamos a poner aquí, árbol mvía.posición no válida, quiere decir, ¿qué cosa? Que sí está, pero vamos a hacerlo así, que no está, perdón. Y si lo ponemos diferente, quiere decir que sí está en ese nodo, y en el nodo actual. Entonces, lo único que íbamos a hacer, ¿se acuerdan? En ese nodo actual, vamos a hacer un set del valor. ¿Pero dónde? En alguna posición. ¿En cuál posición? En la misma posición de la clave. Por eso es que necesitamos que nos conviene más en este caso, en vez de un falso y verdadero, que nos devuelva la posición, porque si ya está, al devolvernos la posición, nosotros simplemente vamos a hacer un set en la posición, ¿qué cosa? El valor a insertar. Y con eso actualizamos y terminamos nuestro método. ¿Ya?
Pero ¿qué pasa? Si la posición a insertar es igual a una posición no válida? Quiere decir que no está en ese nodo actual. Entonces, según lo que les esquematicé, deberíamos preguntar si el nodo actual es hoja. ¿Ya? Y vamos a hacer el caso contrario. ¿Ya? Ese sería el paso 2 en caso de que no esté. Entonces, si no está y es hoja, entonces deberíamos saber, ¿se acuerdan que implementamos un método en el nodo actual que se llamaba, a ver, ¿dónde está? A ver, si lo hicimos, ahí está, están claves llenas. Si están claves llenas, quiere decir que no hay espacio. Pero si no están claves llenas, quiere decir que hay espacio. ¿Cierto? Entonces, si no están las claves llenas, ustedes van a implementar un método que esa clave y ese valor lo pongan en el nodo actual donde corresponde. Vamos a llamar insertar clave valor en nodo. ¿Ya? ¿Y qué va a recibir? Va a recibir el nodo actual, va a recibir la clave a insertar y va a recibir el valor a insertar. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer en el caso de que no están las claves llenas, porque quiere decir que hay espacio. Entonces simplemente es agarrar y es insertar clave valor en nodo. Lo que va a hacer es ir ubicando en ese nodo donde debería estar esa clave a insertar, en el orden de la clave. Y donde encuentre, si es que hay otras claves no vacías a partir de esa posición, lo primero que tiene que hacer es desplazar todas las claves hacia adelante con su respectivo valor, y una vez los haya desplazado, setea la clave y el valor en la posición que corresponde. Si no hay ninguna clave mayor a esa clave a insertar, pues directamente quiere decir que es la más grande de ese nodo, entonces tiene que colocarla en la siguiente posición vacía, luego del último luego de la última clave valor vacía. ¿Ya? Perdón, no vacía. ¿Ya? Entonces eso es lo que va a hacer ese insertar. ¿Está bien? Ahora, puede darse que las claves estén llenas. Entonces, en ese caso, hay que hacer algo parecido a lo que hicimos acá. Hay que crear un nuevo nodo. Y hay que enlazarlo como su hijo donde corresponde. ¿Ya? Le vamos a poner nodo mvías K, B, nuevo hijo. Igual. ¿Ya? Pero fíjense un detalle. ¿Ya? Nosotros necesitamos saber dónde lo vamos a colocar. ¿Ya? Entonces necesitamos saber posición de hijo. ¿Ya? Y le voy a dejar aquí con un signo de interrogación. ¿Está bien? Ya luego lo vamos a esquematizar. Y lo que voy a hacer luego es, al nodo actual, le voy a hacer un set del hijo, en la posición de hijo, el nuevo nodo, o el nuevo hijo. Y con eso termino de insertar. No necesito hacer más nada, no hay más a dónde ir. Entonces corto la ejecución, fíjense que acá debemos algo. ¿Ya? Acá, aquí, en caso de que ustedes, o en caso de que su nodo actual no sea hoja, tienen dos opciones. Ponemos el else o no lo ponemos. Yo no lo voy a colocar, lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque fíjense que me aseguré de que si entro por acá, después de que haga lo que haga, sea que inserte en el nodo actual o creo un nuevo nodo, yo hago return. Entonces no necesito el else, directamente voy a hacer acá, en caso de que el nodo actual no sea hoja. ¿Ya? Entonces, en caso de que no sea actual, voy a necesitar, ¿qué necesitamos? Necesitamos bajar, ¿sí o no? Entonces voy a llamarle una posición por donde bajar.
Y esto también va a ser un signo de interrogación. Entonces, hay dos posibilidades. Si en el nodo actual es hijo vacío esa posición por donde bajar, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no hay por dónde más ir. ¿Qué debo hacer? Algo parecido a lo que hice acá. Van a ver por qué estoy dejando con signo de interrogación ahí. Ahora ustedes dirán acá, necesito ponerle al nodo actual. Vamos a terminar con la inserción ahí. Si vengo por acá, quiere decir que ese hijo es vacío. Entonces, en esa posición, ¿ya? Por donde debería bajar, debo crear un nuevo hijo. ¿Y qué debo ponerle? Debo ponerle la posición por donde bajar. Entonces, si nos damos cuenta, lo que encuentre por acá, en caso de que el nodo actual no sea hoja, o lo que encuentre por acá, en caso de que el nodo actual sea hoja, es el mismo método. ¿Por qué? Porque si yo sé por dónde bajar, ¿ya? Lo mismo, que ahí lo voy a enlazar como hijo. Lo vamos a esquematizar ahorita. Lo mismo pasa acá. Si yo sé la posición de hijo, del nuevo hijo, entonces básicamente consiste en saber por dónde voy a bajar. Entonces esquematizamos eso. Yo tengo un nodo, cualquiera, no sé si es raíz o no interesa. Vamos a hacer uno más grande, el de orden 5. Vamos a poner 30, 50, 80 y 100. ¿Ya? Vamos al caso de que sea hoja. Si yo voy a insertar el 70 y justo llego acá, ¿cierto? ¿En qué posición debería ser? Tendría que crear un nodo en la posición 2. Tendría que crear, perdón, ¿verdad? ¿No? Tendría que crear un nuevo nodo en la posición 2. Debemos bajar por la posición 2. Bien, Mauricio. Por acá tendría que crear un nuevo nodo. Ahora, vamos al otro supuesto. Posición 2. Bien. Por acá sería un nuevo nodo. ¿No? Y aquí tendría que venir este de acá. Pero hagámoslo ahora otra cosa. Hagámoslo así. Supongo que tiene 30, 50 otra vez, 80, 100, 0, de 20. Vamos a ponerle más grande esto. 200. Ya sabemos que no, en este caso, el nodo, en este nodo de acá, lo voy a encerrar con verde, no está. ¿Sí o no? Tenemos que buscar por dónde bajamos. ¿Por dónde bajamos? ¿Por qué posición? ¿Mm? ¿Bajamos? ¿Puedes repetir la pregunta, ingeniero, por favor? En este caso, queremos otra vez insertar el 70. Y llegamos ahí. Ese es nuestro nodo actual. Y buscamos posición de clave, nos va a retornar posición inválida.
Si preguntamos si es hoja, no es hoja. Entonces hay que bajar. ¿Por qué posición bajamos? Posición 2 igual. En este caso. 2 igual. Por acá. ¿Necesitamos dos métodos o necesitamos uno solo? Para ambos casos, sea que sea hoja o no sea hoja, y en el caso de que sea hoja, que determinemos dónde lo enlazamos el primer hijo de esa hoja. Y en el caso de no ser hoja, ¿por dónde bajamos para saber si hay o no hay nodo en esa posición? ¿Necesitamos dos métodos o con uno basta? ¿Qué hizo? Yo creo que mejor si fueran dos métodos, uno que nos devuelva la posición y el otro para bajar. En este caso, ¿cuál va a ser la diferencia entre el uno y el otro? ¿Cuál sería la diferencia en implementación entre el uno y el otro? Entre el uno y el dos. Entre el método para, como usted dice, esta parte y el método para retornar esta posición en esta parte. En el segundo se debe verificar si se puede bajar por esa posición, si es que Pero fíjese, no estamos preguntando si se puede bajar. Solamente necesitamos saber por dónde bajar. ¿Me entiende? sí, si es que el valor es menor. A ver de nuevo. Alison era, ¿no? Sí, A ver, de nuevo, a ver, quiero tratar de entender. Me dice, la diferencia entre lo vamos a poner acá, 1 y el 2. A ver, díganme cuáles serían las diferencias. Vamos a ver si ustedes me ganan o yo les gano a ustedes, ¿ya? No les estoy diciendo que lo que me estén diciendo está mal, solo quiero que ustedes estén seguros de lo que están diciendo. Siempre les voy a refutar, por más que esté bien lo que ustedes digan, se los voy a refutar, porque quiero que ustedes estén convencidos o tal vez a lo mejor convencer de que están en algo que no es necesario. ¿Necesitamos dos métodos, sí o no? Y la segunda es, si es dos métodos, ¿cuál es, como decía, creo que Mauricio, cuál sería la diferencia entre el método para el lado 1, cuando es hoja, y el método para el lado 2, cuando no es hoja? Lo único que quiero saber yo es una posición. Solo se necesita un método por donde bajar nomás. Son iguales si fueran ambos casos. ¿Cómo digo? Primero dijo 1, primero dijo 2 y ahora 1. ¿Cuál es la razón? Es Ustedes que saben, yo ya... soy muy preguntón, así que no se molesten, por favor. No, es Saben que a que... veces de una pregunta con su respuesta yo saco algo. Ya pasó eso. Entonces, Bueno, ya viéndolo mejor a su explicación, prácticamente es lo mismo, digamos, si solo... exactamente, básicamente es lo mismo. No habría diferencia, porque ese método no le interesa si el nodo en el que está navegando es hoja o no es hoja. Lo único que le interesa, debería estar seguro y que sería una precondición que ustedes le están pasando un nodo que ya no tiene espacio siquiera, para que navegue en la totalidad del nodo, si es que amerita. ¿Ya? Entonces, el mismo método nos va a servir para ambas cosas. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá lo voy a llamar, a ver, ¿qué le llamamos? ¿Qué nombre le ponemos? A ver, sugieran. Posición por donde bajar. Puede ser. O podemos ponerle obtener posición por donde bajar. ¿Y qué necesitamos pasarle? Necesitamos pasarle el nodo actual. ¿Y qué más? La clave a insertar. Porque si no, no vamos a poder saber. Y ese mismo método, le voy a poner un this para que sepamos que yo normalmente hago eso. Ese mismo método, el que deberíamos llamar aquí en el otro signo de interrogación, donde les puse debemos algo.
Con eso, lo único que nos falta hacer acá, en caso de que no sea vacío el hijo de esa posición por donde bajar, hay que hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Tenemos que cambiar de nodo actual. Al nodo actual hay que decirle, bueno, nodo actual, ahora vas a dejar de ser vos y ahora vamos a manejar a uno de tus hijos. ¿Cuál hijo? El de la posición por donde bajar. ¿Ya? Entonces, eso haría que esa iteración vuelva otra vez acá a la condición y si no es vacío, venga por acá. En realidad esta situación no debería darse, es más, acá podría yo ponerle true, ¿ya? Bajo la idea de que este de acá, ya sabemos que hasta este punto no es vacío, o sea que sí o sí al menos una vez va a entrar, ¿no es cierto? Y si pasa alguna de estas cuestiones, pues ya le estamos haciendo un return. Si no les gusta hacerlo así, se puede variar, podemos usar los es y demás, y así, ¿no? En caso de que ahí, ¿no es cierto? Pero acá necesitarían sí o sí hacer que el nodo actual sea igual a un nodo vacío para que se salga. Lo mismo acá. Necesitarían hacer que el nodo actual se haga vacío. ¿Ya? Y acá necesitamos el else, ¿cierto? Y en este lado donde hago igual lo mismo. Lo mismo hecho de otra manera. ¿Cómo prefieren? ¿Así o como estaba antes? O, si quieren, lo dejamos así como está ahorita y me preguntan lo que no se está entendiendo de por qué he hecho esos cambios. ¿Qué les parece? ¿Preguntas? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Hay preguntas? ¿Cuál les gusta más, el anterior o como está ahorita? ¿Nada? ¿Cómo es, joven? ¿Alguna respuesta tiene que haber? Bueno, yo creo el anterior. La anterior le gusta más. ¿Y por qué esta le molesta? Sé que parece tonta mi pregunta, solamente quiero saber. Bueno, Mauricio, parece que es el único que ha venido a clase y a medio por rato despierta a Yasmín. ¿Qué dice? Sí, está bien, ingeniero. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero por eso le digo, ¿cuál prefieren? ¿Cuál les parece mejor según ustedes? Porque al final los dos hacen lo mismo. Si lo hacemos así, sí o sí acá tenemos que ponerle esta condición. Si lo hacemos de la otra manera, aquí no interesa qué condición le pongamos, lo que tienen que aseguremos que va a ingresar por ahí. ¿Ya? Se los voy a dejar así, de todas maneras tienen la grabación, ustedes pueden hacerla de una u otra manera, al final es lo mismo, ya como dijo su compañero, entonces no interesa tanto, mientras tenga el mismo grado de eficiencia si quieren, ¿ya? Y no hemos hecho nada que haga que no sea, que no funcione igual. Les voy a ayudar con el primero, que es este de acá. Ustedes van a hacer el de posición por donde bajar y el de insertar clave de valor en nodo. ¿Ya? Puede ser protegido, no sé si lo vamos a necesitar en el otro árbol.
¿Ya? ¿Ya? Y necesitamos el nodo binario, perdón, el nodo M10, K, B, se llama el nodo actual. Necesitamos la clave a insertar. Clave a buscarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿O cuál es la idea? Navegar en el nodo actual solo en las claves no vacías, porque si se fijan, lo estamos usando tanto como cuando es hoja como cuando no es hoja. Aunque estamos seguros que solo debemos evaluar esas posiciones no vacías, porque si no es hoja, todas van a estar llenas de datos. Y si es hoja, puede ser que alguna esté con dato vacío. ¿Ya? Entonces, para evitarnos ese lío, vamos a hacer un bucle, ¿ya? Que empiece desde la posición 0, porque están ubicados de izquierda a derecha los datos, dejando los vacíos si es que hay a la derecha. Perdón, acá estoy haciendo macana. Y voy a decir que vaya en el nodo actual en la cantidad de claves no vacías, porque como lo estamos trabajando, sabemos que las claves, si no son vacías, están todas juntas, y siempre empezando de la posición 0 hasta la posición final donde no hay claves vacías. Y en caso de que tuviera lleno, va a ser pues esa posición final, va a ser la última posición válida para posibles claves. ¿Ya? Entonces lo único que necesito es recuperar la clave actual, ¿no es cierto? Y esa clave actual lo voy a sacar del nodo actual, que es clave, en la posición I. No necesito ni preguntar siquiera si es vacía, porque fíjense, estamos trabajando bajo el hecho de que nosotros estamos insertando siempre de izquierda a derecha, no dejamos huecos entre datos no vacíos. Si hay huecos con datos vacíos, siempre es más a la derecha. ¿Ya? Entonces yo ya sé que esa clave es no vacía. Lo único que tengo que hacer es que preguntarnos si la clave buscar comparada con la clave actual. Entonces, si son iguales, quiere decir que yo ya lo encontré y retorno a la posición I. ¿Cierto? Si no son iguales, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar la posición no válida, que ya le habíamos puesto una constante. Le voy a ayudar con uno más, este de acá. Ya. Y el otro lo hacen ustedes. No sé si lo vamos a usar en el otro, por eso lo voy a poner como protegido. ¿Ya? Entonces, igual necesito un nodo actual y una clave a buscar. ¿Cierto? En estos casos, fíjense, va a ser muy parecido, con unos pequeños cambios. Yo sé, y estoy seguro, que si la clave que busco es menor que la clave a buscar, entonces tengo que bajar por esa posición por la que estoy revisando. ¿No es cierto? Sí o sí. Ahora, ¿qué pasa si termino el bucle? ¿Por dónde debo bajar? Pues por la última posición de clave no vacía. Fíjense, nodo actual, cantidad de claves no vacías. Y con eso ya tengo mi obtener posición por donde bajar. Si logro determinar en todo el bucle que mi clave de buscar es menor que alguna, entonces voy a retornar la posición, la misma posición de ese dato, pero yo lo voy a usar para bajar por el hijo de esa posición. Si todas las claves que están en el nodo no son menores que la que yo tengo, entonces quiere decir
que debo bajar por la siguiente posición de la última clave no vacía. En caso de que el nodo esté lleno de claves, la última posición de clave no vacía, ustedes miran, pero yo voy a tener, vamos a clarificarlo para que no quede dudas, por favor. Yo tengo un nodo como este. Y yo quiero saber por dónde voy a bajar. La cantidad de claves no vacías de esta, ¿cuánto es? Estas son las posiciones, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuánto es la cantidad de claves no vacías? 0. Cero. Cero. Vean. ¿Se entiende lo que escribo? ¿O está muy feo? Puedo volver a escribir ya. Se entiende, se entiende. A ver. ¿Qué dice? Cantidad de claves no vacías. ¿Cuánto es aquí? 4. ¿Mm? ¿Perdón? ¿No la escuché? No tengan miedo, jóvenes, díganlo. 4, sí. 4 dice. ¿Quién era, por favor? Yo. Jonathan. 4 dice Jonathan. ¿Quiénes decían 0? Yo. Usted también decía 0 y ¿por qué ahora 4? ¿Lo entendió mal? No, no lo entendí. ¿Ahora sí lo entiende? Sí. Sí, ¿no? La cantidad de claves no vacía en este caso es 4. Cantidad. No implica posición, sino cantidades. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, en este nodo busco por dónde bajar y busco el 250, ¿qué me va a devolver ese por dónde bajar? ¿Mm? ¿Qué número de posición me devolvería si yo le digo por dónde bajo? Toma en cuenta que la clave que busco es la 250. ¿Por dónde bajo? Posición 0, 2. 1, 2, 3 o 4. 2. 2. ¿Por qué? Porque en la posición 2 de datos hay el 300. Y si comparo la clave a buscar con el Sección 2 300, sería. es menor, ¿no es cierto? Entonces, yo debo decirle que por esa misma posición, pero de hijo, le toca bajar. Ahora, se las cambio. 1000. ¿Por cuál debería bajar? Por la 4. Por la 4. Este bucle, dentro del bucle, ¿va a encontrar la posición? ¿O va a terminar el bucle y no va a encontrar la posición? El que hemos hecho hace rato. Porque fíjense, va a comparar con cada clave. ¿Va a encontrar ahí directamente la posición? ¿Sí o no? Porque lo único que compara es si la clave en turno es, si la clave a buscar es menor que la clave en turno. ¿La encontraría? No. No. ¿Y cuál sería entonces? Me dijeron 4. ¿Y cuál me da ese valor 4 según esto que les he garabateado en la pizarra? Cantidad de claves no vacías. Exactamente. ¿Tienen por qué lo hice así? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta?
¿O estamos claros? Vamos a seguir entonces con el eliminar. ¿Ya? El eliminar, nosotros lo tenemos por acá. Habíamos visto que teníamos tres posibles opciones, ¿sí o no? La una, veamos cómo lo habíamos hecho en el árbol binario. Acá nos sirve. Todo esto lo vamos a hacer igual. Hasta acá inclusive. Y este igual. Todo, igualito. ¿A qué le vamos a dar vuelta? ¿Ah? Ahora, no hay problema es hacer ese método auxiliar. ¿No es cierto? Ese método auxiliar tiene que hacerme todo el trabajito. Contemplar que si yo elimino en una hoja y la hoja queda vacía de datos, lo elimino ese nodo. Contemplar que si elimino en una hoja y la hoja no queda vacía de datos, no pasa nada, se queda el nodo. Aparece una clave y un valor vacío en la posición que respecta a la clave a eliminar. Y lo otro es que si tengo que eliminar en un nodo que no es hoja, previo a en realidad eliminar esa clave, no la elimino. Lo que hago es buscarle un reemplazo. Y ese reemplazo tengo que primero eliminarlo más adelante o más abajo. ¿Cierto? Entonces, y cuando ya esté seguro que ese que he eliminado no me genera otras eliminaciones, recién uso ese dato para reemplazar a la clave y obviamente a su valor. ¿Está claro? Entonces, vamos a tratar de hacerlo acá abajo. Entonces, en el private, esto me va a venir un nodo de MVS para que cuadre y pueda asignarlo a la raíz. Si hay algo de lo que hablo y no se entiende, me avisan para que lo garabatemos un poco. Porque no se olviden algunas cosas ustedes van a tener que hacer. Vamos a llamar como siempre nodo actual. Porque es un nodo a la vez. Por eso es que yo le llamo nodo actual. ¿Ya? Y vamos a eliminar una clave. ¿Ya? Fíjense que en este caso, no es como en el árbol binario. No tengo solo un nodo. Perdón, no tengo solo un dato en cada nodo. ¿Ya? En cada nodo posiblemente datos no vacíos tengo al menos 2. Porque no se olviden, el orden mínimo que hemos puesto es 3. Entonces, mínimamente el nodo, el más pequeño de nuestro árbol, más pequeño, de orden más pequeño que tengamos es orden 3. Entonces, a lo sumo va a tener 3 datos no vacíos. Y en el peor de los casos, 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? El arreglo que habíamos hecho siempre. Vamos a navegar en el nodo actual para ver qué hacemos. Y pues navegamos. Como me interesan los nodos, perdón, los datos no vacíos, utilizo otra vez como ayuda esta cantidad de claves no vacías para solo navegar en las posiciones que corresponden a las claves no vacías. Como lo tenemos pegado de izquierda a derecha, no hay huecos nuevamente entre datos no vacíos. Entonces puedo hacer. Entonces, vamos a ver qué pasa. Voy a poner clave en turno. O clave actual, ¿no? ¿Ya? Va a ser igual a la clave de la posición I. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a ver si ya la encontré. Clave a eliminar, comparada con la clave actual. Si son iguales,
Ya la encontré. ¿No es cierto? Ya la encontré. Y aquí podría darse dos situaciones. La una es que el nodo actual sea una hoja. ¿Cierto? Y la otra es que el nodo actual no sea hoja. Entonces, lo que vamos a hacer acá, lo van a hacer ustedes, en este caso vamos a agarrar y le voy a pasar a un método que le vamos a eliminar clave valor de posición. Lo vamos a llamar, ¿ya? ¿Por qué? Porque le vamos a pasar el nodo actual y le vamos a pasar la posición. ¿Para qué lo vamos a obligar al método a buscar? Si ya nosotros tenemos la posición, sería decirle, bueno, yo ya la encontré, pero no te voy a avisar. Te paso el dato que tenés que buscar. Vos sudás en buscarlo. ¿Por qué te voy a regalar mi esfuerzo? No, estamos tratando de hacer algo que sea eficiente. Entonces, yo ya la encontré, ya no sudés buscándolo. Toma. Esta es la posición que tenés que eliminar. Vos ya te encargás de que si más adelante hay datos no vacíos, los traes todos una posición. De tal manera que en la última posición de dato no vacío hay que ponerle dato vacío. O sea, tanto a la clave como al valor. ¿Ya? Entonces eso, así tienen que hacerlo. Después de eliminar, ¿ya? Puede pasar que, ¿qué cosa? Que su nodo actual, ¿ya? Su cantidad, si quiere, de claves no vacías sea igual a 0. Si eso pasa, quiere decir que debemos decirle al padre, oye, padre de este nodo, ya no es tu hijo, porque está vacío. ¿Qué hijo deberíamos pasarle en lugar del hijo vacío? Del hijo que no tiene claves, perdón. ¿Mm? Porque alguien nos está llamando. Suponga que el que nos llamó fue el eliminar el método público y nos pasó la raíz. ¿Ya? Y supongamos que era la única clave, la que queremos eliminar es la única clave de la raíz. ¿Qué debería haber en la raíz? ¿Debería haber nodo o no debería haber nodo? ¿Qué hizo? ¿O necesitan un esquema? ¿Cómo jóvenes? Ya les he escuchado hablar a 2 o 3 hoy día. Vamos a ver si alguien más puede hablar. ¿Qué dice? No tengan miedo a participar. No cuesta nada. Y ganan mucho. ¿Qué dice? Si el nodo queda vacío hay que eliminarlo, ¿no? Hay que eliminarlo ya. Por eso le digo. No voy a esquematizar, pero es que no está entendiendo lo que le estoy preguntando. ¿Ya? Vamos a cerrar esto y vamos a poner la pizarra que lo tengo en otro lado. Quiere eliminar el 20. ¿Ya? Y esta es la raíz. Y supongan que este es hijo de alguien. ¿De quién? No les interesa. Lo único que tienen que saber es que es hijo de alguien. ¿Ya? Y supongan, igual quieren eliminar el 20. En el 1, ¿qué debería tener la raíz luego de eliminar el 20? Se queda con Tiene ese que estar nodo. vacía, ¿Cómo? tiene que estar vacío.
Ya debe tener un nodo vacío, ¿eso quiere decir? Sí. Y en el 2, este era hijo de alguien. Aquí está su papi, le vamos a poner, ¿ya? No sabemos. Si le quitamos el 20 a ese nodo, el papá de ese nodo, ¿qué debería tener como hijo ahí? En el punto 2. Aquí me dieron la No raíz. vacío también. Nodo vacío también. Sí. Entonces yo debo retornarle de arriba. Ya no tenés este hijo, vos tenés, vamos a ponerlo así, vacío. ¿Están de acuerdo? ¿Ahora sí me entienden? Sí, ingeniero. Cuando no me entiendan, joven, por favor, díganmelo. No tengan pena. Me ayudan a ayudarlos. Digamos, entonces, como alguien me llamó con este nodo o era la raíz o era el hijo de otro nodo, entonces yo le voy a decir, toma tu nodo, le voy a decir. Nodo vacío, le voy a decir. ¿Por qué? Porque ya el nodo quedó sin datos. ¿Ya? En caso de que no, de que sí tenga datos, le voy a decir, toma tu nodo hijo de vuelta, que nodo actual. Ya vos ves si querés lo renovás tu lazo, o sea, tu enlace, o si no, lo dejas como está. ¿Está claro? Ese es el detalle. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Bueno. Ese sería caso 0, ¿no? ¿Sí o no? Perdón, caso 1. Y aquí me tocaría ver si es caso 2 o 3. Entonces, yo voy a tener una clave de reemplazo. ¿Cierto? Y para saber si es caso 1, perdón, caso 2 o caso 3, ¿se acuerdan qué hacíamos? Preguntamos si hay hijos más adelante. ¿De dónde? La posición. ¿Dónde? En el nodo actual, desde la posición I. Si hay hijos más adelante de la posición I, caso 2. Si no hay hijos, caso. Porque si hay hijos más adelante, quiere decir que como estamos en un nodo que no es hoja, si hay hijos más adelante, voy a hacer con el sucesor en orden. Si no hay hijos más adelante, como no es hoja, tiene que haber más atrás de la posición que yo pasaba. ¿Cierto? Entonces, fíjense, hijos más adelante de la posición, o sea que no toman en cuenta la posición, sino desde la siguiente, siempre y cuando sea una posición válida. ¿Ya? Entonces aquí la clave de reemplazo va a ser igual a obtener, le vamos a llamar, sucesor en orden. ¿Ya? A ver, sucesora en orden. Nodo actual, ¿no es cierto? Y le voy a pasar la clave a eliminar, porque tiene que ser la clave sucesora de la clave de eliminar. Y si es caso 3, obtener clave predecesora y no. ¿Ya? Entonces esos dos tienen tareas para su casa. Y en otras palabras, de esta clave eliminar, ¿cuál viene a continuación en un recorrido en orden? El primer método. Y en el segundo, de esta clave eliminar, en un recorrido en orden, ¿cuál está justo antes? Y ese va a ser reemplazo. ¿Cierto? Bueno, esa clave de reemplazo hay que tenerla y además hay que tener su valor de reemplazo. Entonces,
Lo que vamos a hacer una vez tengamos el reemplazo, vamos a poner valor de reemplazo asociado de la clave. Si no les gustan los nombres así tan largos, cámbienle, ¿ya? Y tenemos uno que nos busca, ¿no? ¿Se acuerdan? Buscar. Y sabemos que va a estar, o sea que ni siquiera tenemos que validarlo, porque si hay clave de reemplazo, está y nos va a retornar un valor. Buscamos. Ya tenemos la clave y el valor de reemplazo. ¿Ya? Entonces, antes de usarlo, te voy a decir, bueno, nodo actual, vamos a hacer una eliminación. ¿Ya? De vos mismo, a partir de vos mismo, ¿ya? La clave de reemplazo. Porque la vamos a ocupar. Ya lo elimino. Puede ser que el nodo actual varíe. En realidad, como no es hoja, no va a variar. Lo estoy haciendo esa asignación para que no nos acostumbremos a descartar. Ese eliminar en este punto me va a devolver el mismo nodo actual que yo le estoy pasando. Posiblemente varíe alguna de sus claves porque a lo mejor la clave de reemplazo, si era la sucesora, era justo lo que está adelantito. ¿Ameritaba reasignarlo? No ameritaba, pero como le digo, no quiero que se malacostumbren a que descarten lo que retorna un método, porque sí, porque seguramente me va a decir, pero si usted lo hizo así, en este caso no ameritaba, ¿ya? Pero vamos a hacer, te paso el nodo actual, yo sé que me vas a pasar el mismo nodo, tal vez cambiado en algo, pero no importa, lo actualizo a mi referencia local. Una vez actualizado, bueno, ahora me toca a mí hacer lo más fácil, que es setear la clave en... ¿Dónde? En la posición I. Voy a setear la clave de reemplazo. Y también voy a setear el valor de reemplazo. Valor de reemplazo de los reemplazos. Aquí está mal. Valor de reemplazo de la clave. Vamos a leer otro nombre. Valor asociado a clave de reemplazo. Estoy escribiendo. Si escribo en coherencia y no me doy cuenta, jóvenes, tienen que decírmelo. La idea es que una variable tiene que decir algo, según yo, y muchos autores. Pero si no dice nada o está repitiendo, como en este caso, avísenme. Si no, básicamente creo que no me están atendiendo, ¿ya? Sé que es indiferente porque sea que se llame A o se llame B va a funcionar. Pero es mejor que tengamos cuidado en esto. Una vez actualizado, retorno el nodo actual, porque obviamente tengo que retornar algo, por ahí es la raíz, y no le voy a decir no retorno nada, entonces te agarraría y asignaría nulo. Tengo que retornarle el nodo. Hasta ahí no hay problema. ¿Ya? Hasta ahí no hay. Ahora, ¿qué puede pasar en el caso de que no sea igual? Puede pasar que la clave, lo voy a volcar esto, ¿ya? Sí, está bien así. Puede pasar que la clave a eliminar sea menor que la clave actual. ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que cambiar de nodo actual, ¿cierto? O hay que mandarle a eliminar a partir de ese hijo, del hijo I. Fíjense que estamos haciendo algo parecido al caso de posición por donde bajar. Si no es igual, pero es menor, entonces bajo por ahí. Y por ahí procedo a eliminar. Entonces eso vamos a hacer. ¿Ya? Entonces voy a agarrar, no me vías, si quieren, porque voy a recibir el supuesto nuevo nodo, supuesto nuevo hijo, podría variar, porque podría ser vacío, ¿no es cierto? Y lo recibo, ¿pero por qué? Porque le voy a decir, elimíname, pero ya no a partir de este nodo, porque no está acá. Elimíname a partir del hijo de la posición I. ¿Y qué quiero que elimine? Eliminar la clave de eliminar.
Una vez me lo elimines, yo voy a recibir lo que vos me devolvas y por si me lo cambiaste a mi hijo, lo voy a actualizar. Y le digo set hijo con él en la posición y con el nodo supuesto nuevo hijo. Y con esto retorno el nodo actual. ¿Ya? Y ustedes dirán, ¿y qué pasa si no está, si nunca menos por ahí está en el último hijo, al final? Si no es, si en ese bucle, en este bucle no entró por ninguna de estas opciones, y ninguna de estas, quiere decir que está en al último, después de todos los datos que haya en el nodo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Algo parecido. Agarrar, sí, te mando a eliminar por una posición, pero no la posición I, sino orden -1, que es el último hijo posible. ¿No es cierto? Y cuando me lo devolvas, perdón, cuando me lo devolvas, lo actualizo por si me lo cambiaste. Igual, orden, en la misma posición. Y luego retorno ese nodo actual. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿O se entendió? La idea con la que queremos trabajar. Fíjense que ustedes tienen que hacer eliminar, ver si hay hijos más adelante, obtener la clave sucesora, cómo obtener la clave predecesora, y con eso ya tienen su eliminar. Fíjense que este es un método compañero que de cajón recibe un nodo, que no lo tiene el método público, y además recibe el parámetro que envía que recibe el método público. Y es recursivo porque se llama a sí mismo. Acá lo tenemos. Cuando necesita eliminar la clave de reemplazo. Cuando necesita bajar para eliminar más abajo. ¿Ya? Lo mismo cuando lo necesita para eliminar por más abajo, por el último hijo posible. ¿Ya? Si no hay un return en este bucle, quiere decir que no bajó por ningún lado, no lo encontró en ninguna clave y toca ir a ver o buscar por la última posición. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y te dirán, ¿y lo va a pillar? Sí, lo va a pillar. ¿Por qué? Porque el eliminar acá ya se encargó de hacer primero un buscar clave y asegurarse que está. Entonces este método sí o sí lo va a pillar. Estamos llamándolo en el caso de que exista la clave en el árbol. ¿Dónde? No sabemos. El eliminar tiene que buscarlo y proceder a eliminar según sea caso 1, caso 2 o caso 3. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? Necesito una respuesta. Sí, no, más o menos, nada. No por el momento, quizá más adelante. Bueno, analícenlo esto y implementen estos 4 métodos. No son muy complicados. Se van a dar cuenta que tal vez el que, digamos, le dé un poquitito de trabajo es este, que es primero desplazar si hay claves vacías a partir de esa posición, desplazarlas para dejarle el espacio listo para dejarle un nuevo dato vacío en la última posición no vacía que había. ¿Por qué? Porque vamos a quitarle un dato, o sea, vamos a quitarle clave valor. ¿Cuál clave? La clave eliminar con su valor asociado. ¿Ya? Ahora, ya que tenemos un poco de tiempo, hagamos, por ejemplo, este de acá. Si se acuerdan, en el árbol binario, siempre lo voy a tomar este como referencia. Habíamos hecho una implementación iterativa. Podemos hacer lo mismo. Lo habíamos hecho con el recorrido por niveles. Podríamos hacer lo mismo acá. Pero, tomando en cuenta que aquí no hay nodo binario, sino que lo que hay es nodo M vías. Y que cuando yo recibo un nodo M vías ya no hay hijo izquierdo e hijo derecho, sino ¿qué cosa? Hay
claves, perdón, hay n hijos posibles, o sea, orden hijos posibles. Entonces, en esos casos, si se dan cuenta, no interesan, en este caso particular, no interesa las claves. Lo que interesa son los hijos. ¿Ya? Entonces, si lo que interesa son los hijos, lo que yo puedo arreglar es esta parte de acá. Lo voy a hacer con un for. Y fíjense, como en este caso no me interesan los hijos, perdón, las claves, solamente los hijos, voy a utilizar el orden -1. Ahí. Ni me voy a preocupar por las claves. Lo único que voy a hacer es que si el nodo actual, su hijo es no vacío en esa posición, ¿ya? Lo que voy a hacer es en la cola de nodos, voy a colocar el hijo en turno del nodo actual, que es el hijo de la posición. Con eso, en ese bucle va a meter todos los hijos diferentes de vacío, va a dar la vuelta y va a sacar un siguiente nodo. Y lo va a contar, va a ver si tiene hijos, y todos los hijos los va a meter. ¿Qué pasa si hoja? Nunca va a entrar por acá. Va a ser un bucle que no va a entrar por la condición de que algún hijo es diferente de vacío. Obviamente podrían mejorarlo preguntando si es hoja, pero básicamente resulta siendo lo mismo, ¿no? Porque el método es hoja, lo que hace es revisar posición por posición para ver si hay hijo. Entonces, ¿para qué vamos a hacer lo mismo si con eso lo tenemos? ¿Ya? Entonces, en ese caso, fíjense, la misma implementación del size que teníamos en el árbol binario. ¿Cómo sería la altura? Que es otro que nos falta. ¿Cómo lo teníamos acá? Vean. Vamos a ver dónde está la altura. Acá. Fíjense que la altura la habíamos hecho recursiva. Entonces vamos a ver si nos sale igual. La única diferencia es que en vez de tener nodos m vías, perdón, en vez de tener nodo binario, tengo nodos m vías. ¿Cierto? Ahí. Y la otra es que no tengo hijo izquierdo e hijo derecho. Ya no hay. ¿No es cierto? Entonces lo que voy a hacer acá es navegar en todos los hijos y en base a eso voy a trabajar para determinar la altura. Por ejemplo, si el nodo actual es hoja, ¿ya? Su altura a lo sumo va a ser 1. Entonces hagamos algo para que funcione. Le voy a poner altura mayor de los hijos. Entre los hijos. ¿Verdad? Tengo que ir determinándolo. Voy a poner 0. Acá quiero rescatar algo de algo que ustedes siempre se equivocan en los exámenes. Por ejemplo, y sobre todo lo he visto también en grafos, igual, no procesan el valor de retorno. Acá, por ejemplo, no me interesan las claves, entonces no lo voy a tomar en cuenta las claves y voy a ver todas las posiciones de hijo. Pues voy desde 0 hasta orden -1. Y lo que voy a hacer acá, fíjense, esto de acá lo voy a altura de hijo. ¿Llaman? Los correos, jóvenes, solo me lo van a enviar los días de clase y es solo válido para esa clase. Yo por eso es que les voy a enviar, les voy a pedir que si pueden ahora me lo envíen sus correos
Porque lo que estoy haciendo, como veis, esto que cuando les he dado tarea y demás, no han estado ingresando. Entonces, solo los que participen de la clase van a tener derecho a ver la clase grabada. ¿Ya? Entonces, si ya no asistieron a otra clase, yo el acceso a esa clase no se las voy a cambiar, solamente con los que me pasaron. ¿Ya? Entonces, la manera de obligar a los que tengan un poco más de tiempo para poder organizar las clases. Ahora, si ustedes prefieren que sea presencial, podemos hacer de asistir presencial, no hay problema. ¿Ya? Ya, observen. Como voy a navegar en cada hijo, calculo la altura de ese hijo y lo llamo altura de hijo actual. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Si la altura de hijo actual es mayor que la altura mayor entre los hijos, entonces lo cambio. ¿Ya? Me lo guardo en altura, que le puse una R, a la altura mayor entre los hijos, le cambio por la del nuevo hijo, la del último hijo que estoy procesando, y me quedo con esa. Cuando termine, ya, cuando termine, voy a tener calculado o voy a tener guardado en esa altura mayor entre los hijos, ¿cuál hijo es el que tiene mayor, o cuál es la altura más grande entre todos los hijos que tenía el nodo actual? Lo único que tengo que hacer a eso es aumentarle 1 por el nodo actual. Altura mayor entre los hijos más 1. Ustedes miren, ¿qué pasa si es hoja? Si es hoja, este siempre va a ser 0. Y este de acá se va a quedar con 0. Entonces 0 más 1 me va a retornar 1. Y es correcto, porque la altura de una hoja, según hemos visto, si fuera una raíz solamente esa hoja, si fuera la raíz, su altura sería 1. Porque no se olviden, la altura es para el árbol, ¿no? Entonces lo que se hace es ir de abajo hacia arriba para ir calculando de los nodos más profundos y que se peleen esas alturas entre ellos y la que gane se queda. Y a esa le sumo 1 por el nodo que está más arriba y esa que se pelee con las alturas de los nodos del mismo nivel. Y la que gane le sumo 1 y así sucesivamente. Esa es la idea de hacerlo de esta manera. Entonces, en este caso, si se fijan, como no me interesa la clave, ni siquiera me estoy preocupando si hay o no hay clave. ¿Y qué pasa si es vacío? Pues si es vacío voy a retornar 0, su altura es 0. ¿Ya? Entonces eso para que lo tomen en cuenta. ¿Preguntas ahí? Está claro esto. Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. Están implementados casi todos los métodos básicos. Ustedes tenían el postorden para ustedes, era muy fácil. Si no pueden, tienen que decírmelo en la siguiente clase. Y traten de implementar todos estos métodos. La siguiente clase vamos a tratar de hacer uno que otro ejercicio. ¿Ya? Y vamos a ver de agregarlo, este árbol, a ese test que hice. Que es simplemente agregarle acá una opción más para indicar árbol MVías, que acá lo instanciemos y listo. Todo esto que hice debería funcionar de acuerdo a cuál árbol yo elegí. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces el día jueves. Gracias por su asistencia. Cualquier cosa eventual lo vemos en el grupo, si no, directamente en clase el jueves. ¿Está bien? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.